su canal GayTubleo. Bueno amigos, bienvenidos nuevamente. ¿Te has preguntado por qué razón los medios de comunicación prefieren ignorar la realidad? ¿Te has preguntado por qué los medios de comunicación le dan tanta importancia y siguen paso a paso todos y cada uno de los políticos alrededor del mundo? Y especialmente esos políticos que de una u otra manera perjudican a los beneficios e intereses de los ciudadanos comunes en cualquier nación. ¿Te has preguntado por qué razón precisamente los medios de comunicación falsifican, crean, diseñan la noticia, escondiendo la realidad al público sobre la vida de los políticos, sobre su riqueza y sobre cómo todas y cada una de las grandes multinacionales y corporaciones, así también como las instituciones financieras internacionales o todo lo que hay detrás de ellas? ¿Se has preguntado por qué los medios y periodistas que se supone deberían de informarnos a nosotros lo que realmente sucede, obviamente están ignorando todo eso? Ignorando la corrupción política, ignorando la corrupción de las grandes transnacionales, ignorando la corrupción precisamente de las instituciones financieras internacionales. ¿Se ha preguntado por qué todo eso? Bueno, yo les he dicho y les dije, y aquí viene una respuesta real a todo eso. Todos, especialmente el señor Donald Trump, tiene un síndrome. Y yo le llamo precisamente el síndrome Donald Trump. Y cuando digo el síndrome Donald Trump, estoy diciendo precisamente porque el señor Donald Trump, de una u otra manera, sin importar las estupideces que diga, sin importar cómo nuevamente este señor vuelve y le da vida precisamente a lo que se le llama la persecución religiosa. ¿Por qué no? A lo que a muchos llamamos racismo. El racismo entre una y otra o las diferentes etnias que viven en los Estados Unidos. ¿Te has preguntado por qué habla precisamente en contra de la población ilegal en los Estados Unidos de una manera descarada y abierta? Lo mismo utilizando la política, así también como los medios de propaganda o como, digamos, la información que utilizaron los nazis en 1936 hasta la Segunda Guerra Mundial. Obviamente está utilizando las mismas tácticas, el mismo racismo, la misma división, obviamente, pero ese es el síndrome Donald Trump. Pero no solamente lo sufre el señor Donald Trump, lo sufre el señor Vicente Fox, el señor Calderón precisamente de México, el señor Álvaro Uribe precisamente del mismo Colombia o expresidente de Colombia, y todos y cada uno de los diferentes políticos alrededor del mundo, incluyendo al señor Barack Obama. Pero ¿qué es el síndrome Donald Trump? Es muy simple, que ahora, debido a que los medios de comunicación corporativos, las prostitutas y empty suits, como yo les nombro, prácticamente crean y diseñan una vida virtual, la que quieren las grandes élites, la que quieren las multinacionales y la que quieren los políticos, no la que beneficie a la ciudadanía en general. Ellos o los medios de comunicación son los que controlan prácticamente tu vida día a día, controlan tu pensamiento, controlan tu manera de vivir, controlan tu manera de vestir, controlan la manera en que debes de pensar y actuar. Pero eso lo hacen a través precisamente de los diferentes programas, de los diferentes analistas, de los diferentes psicólogos que supuestamente llevan a sus programas, y obviamente ellos son los que se encargan de diseñar y crear al político que desean para ellos mismos y para su beneficio. Y no estoy hablando de las prostitutas y antisuits, estoy hablando de que estos son simple y sencillamente payasos, juguetes de las grandes multinacionales, a las cuales me refiero también a los medios de comunicación corporativos que son transnacionales, porque son 1, 2, o digamos que son 5 realmente las grandes cadenas que controlan prácticamente todo el mercado de la informática. Son 5. Y obviamente el resto, o los cientos y miles de supuestos periodistas y presentadoras, no son otra cosa más que empleados o títeres que tienen que actuar y decir lo que sus jefes les ordenen, o el FBI, que ahora está también bajo el control o que forma parte de este complejo
informático o este complejo de información alrededor del mundo. Sí, es por eso precisamente que los medios o los políticos prácticamente tienen el síndrome de Donald Trump. Ya no importa que el señor Donald Trump critique a los mexicanos, que los llame asesinos, que los llame violadores, que los llame de todo lo que él guste. Y cuando dice mexicanos se refiere a todos los latinos, para que no crean que no únicamente se refiere a los mexicanos, se refiere a todos los que venimos de la frontera sur. Habla y obviamente a todos los musulmanes los trata como terroristas, a los blancos como una raza superior. Y obviamente eso es una estupidez, eso es de gente que prácticamente tiene un problema psicológico, pero que debido a que es una persona muy importante y influyente, los medios de comunicación simple y sencillamente lo utilizan para continuar acrecentando o para continuar aumentando su audiencia, pese a que lo que dicen es totalmente negativo, pese a que critican al señor Donald Trump. Ellos forman parte de eso, son parte del mismo juego. ¿Y por qué no? Cuando digo que el señor Donald Trump, el síndrome, lo sufre el señor, precisamente, Donald Trump, ya les dije, es un racista, es un puto hipócrita, es un mentiroso y prácticamente es una persona que psicológicamente está mal. Psicológicamente podría decirse que está enfermo. Tiene el síndrome Donald Trump. Habla y dice estupideces. Pero no es solamente el señor Donald Trump. Lo es Vicente Fox, porque decide o le pide a Estados Unidos que realice o que sea más duro con Venezuela, pese a que hay una guerra total en contra de Venezuela, especialmente informática, especialmente los medios de comunicación que siguen mintiendo acerca de la vida real en Venezuela, únicamente para que el público de Latinoamérica y de las diferentes naciones del mundo justifiquen una intervención militar, ya sea por parte de la Organización del Atlántico Norte o por la misma Organización de Estados Americanos. Porque no solamente el señor Vicente Fox, sino también el señor, y estoy hablando del señor Álvaro Uribe, es otro que sufre de ese síndrome, el síndrome Donald Trump. Porque obviamente, ¿qué le importa al señor Álvaro Uribe lo que suceda en Venezuela? ¿Y por qué le pide a Estados Unidos que intervenga militarmente? Porque obviamente es otro Donald Trump diciendo y hablando estupideces, pese a que es un títere, pese a que es un paramilitar, un narcotraficante, el peor traidor de toda Latinoamérica, sigue hablando y pide obviamente una intervención militar en Venezuela, cuando a Venezuela no le importa lo que suceda con el señor Álvaro Uribe. Porque a Álvaro Uribe le importa lo que sucede en Venezuela. Tiene el síndrome Donald Trump. El señor Felipe Calderón, el expresidente de México, pide también una intervención militar precisamente en Venezuela, y pide y acusa al gobierno, o digamos al señor Andrés Manuel López Obrador, de ser responsable de que las diferentes reformas políticas y energéticas que se han dado en México por el señor Enrique Peña Nieto, el actual presidente, asegura que es culpa de este señor Andrés Manuel López Obrador, por lo cual esa no ha podido ser posible, cuando ya es posible. Simple y sencillamente es otro estúpido, es otro totalmente, sí, es otro total ignorante, y por supuesto que es otro traidor. Y también sufre del síndrome Donald Trump. Lo mismo que el secretario de la Organización de los Estados Americanos, porque también pide la revocación del señor Nicolás Maduro. Y obviamente este señor, que es un títere precisamente del mismo Estados Unidos, y por qué no un informante de los Estados Unidos, también quiere una intervención. Todos estos sufren de ese síndrome, porque ninguno de los medios de comunicación corporativos, incluyendo algunos políticos de Europa, el señor Mariano Rajoy, el mismo señor Franz Holland o Angela Merkel de Alemania, todos sufren el síndrome de Donald Trump, porque ahora pueden decir y hablar estupideces sin que los medios de comunicación realmente expongan lo que hay detrás de esas estupideces, sin que expongan de qué manera se están equivocando y de qué manera estos simple y sencillamente están actuando de la manera más absurda y ridícula hasta nuestros días. Ese es el síndrome de Donald Trump. El síndrome de Donald Trump lo sufre todo aquel político actual que simple y sencillamente habla y dice estupideces. Bueno, seguro a sabiendas precisamente de que los medios de comunicación, lejos de realmente hacer un análisis real, exponer realmente la cara oculta de estos traidores, de estos títeres, obviamente prefieren seguir dándoles la importancia que no tienen. Y todo esto perjudica, toda esa actitud del síndrome de Donald Trump perjudica a europeos de Sudamérica, de Centroamérica,
de México, de cualquier parte del mundo. A todos los ciudadanos del mundo nos afecta. Esos que tienen el síndrome de Donald Trump. Y esos deben ser detenidos antes de que estos sigan hablando y diciendo estupideces. Antes de que nos lleven a todos al esclavismo. Y obviamente, porque es el propósito, con todo lo que dicen es simplemente justificar el intervencionismo en todas y cada una de las naciones independientes para que ellos que forman parte de la élite y de las nuevas corporaciones que van surgiendo en las diferentes naciones, porque son parte de precisamente del complot para seguir robando la riqueza de los mismos países que representan, y obviamente ellos son los grandes industriales que se benefician con todas estas políticas basura que ellos mismos están promoviendo. Sí, todos los políticos, la mayoría en la actualidad tienen el síndrome Donald Trump. Muy poquitos no lo tienen. Tal vez el señor Putin, el mismo Correa, el mismo Evo Morales, el mismo Maduro no tiene este síndrome, porque ellos están defendiendo únicamente sus patrias. Y no les interesa lo que suceda en otros países. Son los otros países los que están interesados en llegar a chingar en lugares donde no tienen nada que hacer. Pero bueno, amigos, ese es el síndrome Donald Trump, lo que sucede en la actualidad. Pero los medios de comunicación forman parte del síndrome Donald Trump. Estos son un peligro. Los medios de comunicación, sí, aquellos que lo miren y que miren televisión y radio y que tengan un amigo que sea locutor y que tengan un amigo que sea, digamos, presentador de noticias, sí, ellos son parte del problema y representan el peor peligro para la humanidad, porque lejos de exponer la verdad, siguen ocultándola, siguen manipulando la información y siguen detrás de esos políticos que sufren de ese síndrome, el síndrome Donald Trump. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.